En este momento estamos con un Ford Topaz Ghia modelo 1993 que tiene un motor 3.0 de V6, 6 cilindros en V. Vamos a checar si hay presión de gasolina porque el coche no enciende, da marcha pero no hace nada por encender, da la impresión de que no tiene gasolina, aunque el marcador marca que tiene un cuarto de tanque. Hay la posibilidad de que esté dañado el flotador y que realmente no tenga gasolina ya. Entonces vamos a checar la presión de gasolina. No tenemos ahorita un aparato para medir la presión de gasolina. Vamos a hacerlo manualmente con de la manera más económica posible. Acércate por favor a la válvula. En esta parte de aquí es un taponcito, es de donde viene del filtro de gasolina del tanque. Da la vuelta y entra aquí. Todo este sistema está presurizado porque ya es full injection. Entonces vamos a quitar el taponcito girando. Algunos coches ya no traerán este tapón. Y trae una válvula tipo como las de las bicicletas o las de las llantas de los coches, con un pivote en el centro. Ahorita lo que voy a hacer es tomar un palito. ¿Qué dice el palito? Lo aventé. Aquí está. Este palito. Es cualquier palito de madera y vamos a ver si hay presión. A la hora de que yo apriete debe de aventar un chisguete como de unos 20 centímetros de altura si hay suficiente presión. Como el coche ha estado parado y la válvula a lo mejor tiene fugas en el regreso, puede aventar poca gasolina, pero luego la vamos a hacer la prueba con ya dándole ignición al coche, poniéndolo en on sin echar a andar el motor. A ver, vamos a ver. ¿Se vio? Hay gasolina, poquita presión, pero hay gasolina. Esta presión no es suficiente como para el motor encienda, pero sí hay presión suficiente. Pero sí hay presión. Entonces ahorita vamos a hacer la misma prueba. Quiere decir que el problema de que no enciende no es la gasolina, puede ser el sistema eléctrico. Pero por lo pronto ahorita lo que queríamos ver es cómo probar si el problema es de que no llega gasolina al motor. Sí está llegando gasolina. Ahora vamos a echar a andar no andar, sino a poner en on el coche. Me dejé las llaves. Esta no es, esta sí. A ver, llevarlo para acá. Vamos a ponerlo en on. El switch. Aquí están las llaves. Metemos la llave. Ponemos en on, se va a encender el tablero y se oyó el ruido del motor. Vamos a volverlo a hacer para que oigan el ruido del motor de la bomba de gasolina. Lo dejamos en on, ya está presionado ahí y vamos ahorita, lo apagamos porque se supone que ya hay presión suficiente en la bomba y vamos a hacer la prueba en la válvula. Toma. Ahora debe ser un chisguete mayor porque ya se presurizó el sistema ahorita. Vamos a ver si sí. No te acerques bien, no te vaya a salpicar. Vamos a ver si es mayor la... Entonces se vio, ya mojamos todo de gasolina, la presión es mayor. Porque entonces está funcionando, está llegando gasolina, el problema no está ahí. Con esto checamos que el sistema está presurizado y que sí hay gasolina en los rieles de inyección. Si el problema fueran todos los inyectores, podría ser 1 o 2, no pueden ser los 6, como para que no andaría mal, temblaría. Aquí el problema es que no hace nada por andar, entonces el problema ya quitamos que fuera problema de combustible. Si hay combustible, quiere decir que el medidor sí está marcando bien y que sí tiene un cuarto de tanque. Ahora vamos a checar en otro video cómo ver qué parte eléctrica puede estar funcionando mal, que no esté llegando la corriente. Un motor solo falla por 3 causas. 1, porque no enciende la marcha, no da marcha, en este caso sí lo da. Y 2, porque no tiene gasolina, no llega gasolina, en este caso sí está llegando. Y el 3 y último es por el sistema eléctrico, que no llegue corriente a las bujías y no se dé la chispa. Ok, buen día.
Listo. Ahora vamos a hacer el segundo video del problema del Ghia 1993 V6 que no quiere arrancar, pero sí da marcha. Ya revisamos el combustible, no hay problema con el combustible, sí hay presión de gasolina, sí llega la gasolina a los inyectores. Así es que el problema debe ser eléctrico. Vamos a revisar si la corriente eléctrica está llegando a las bujías. Acá, asómate aquí. Aquí está el capuchón de las bujías, ahí está la bujía, este va aquí. Vamos a desconectar el capuchón para poder hacer la prueba de corriente en este cable, a ver si llega. Le vamos a dar marcha al motor, que no va a encender porque no enciende, pero vamos a hacer contacto. Vamos a usar un guante de carnaza para evitar el posible golpe de voltaje que se puede transmitir a la mano. Vamos a usar una pieza de metal, ya sea esto, un tornillo, lo que sea, que haga contacto aquí adentro. A ver si puede. Ahí está. Y con esta pieza vamos a hacer contacto aquí en el múltiple de escape. Vamos a acercar hacer contacto y alejar para ver la chispa. Si hay chispa es que está pasando la corriente, si no hay chispa es que no está pasando la corriente. Ok, pero para esto vamos a tener que darle, ahorita estoy tratando de meterlo aquí, a ver si alcanza a entrar. Sí, ahí está, alcanzó a entrar. Y así yo nomás lo voy a agarrar de aquí y voy a hacer contacto aquí, lo voy a grabar. Ahorita vas a darle marcha, traes las llaves, ¿verdad? Vas a darle marcha, por favor, al motor en parking. Dale con la llave hasta el fondo. 4 segundos, 3. Ya. El motor anduvo. No sé por qué en ese momento se apagó, ya no quiso funcionar. Vamos a tener que revisar. Vieron que si hay chispa, así es que quiere decir que tenemos un problema intermitente. No debería de haber andado el coche. Ya haré otro video, pero ya vieron cómo se checa si hay corriente en las bujías, si está llegando la corriente. En este caso sí está llegando. Ok, por lo pronto, gracias. Bueno, aquí continuando con el problema, el video de que sí pasa la corriente, que sí, esto es un problema porque quiere decir que se me puede parar en cualquier momento porque no llega a pasar la corriente. Entonces, lo único que le moví y que provocó que anduviera fue el contacto que está aquí, que ven la pata afuera porque se sale sola, está floja. De hecho, los cables están muy quemados y se queman por un falso contacto. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, ahí están los dos contactos y ahí va el conector que es así, entra aquí. Ok, entonces lo que voy a hacer es apretar esta que se ve floja y vamos a ver si funciona. A ver, vamos a tomar esta, le vamos a dar un apretoncito a ver si ese es el problema. No se me pasa la mano, no quiero apretarle de más. Ya no entra Vamos a meterlo. Y está tieso precisamente porque ha tenido falso contacto. Vamos a ponerlo ya.
Este es un conector que va solo así. Vamos a ayudarnos de un desarmador para no forzar esto, para empujarlo. El problema es que el conector este ya no sostiene el contacto, entonces vamos a tener que empujar el contacto solo hasta que ya está entrando. Ahí entró, metemos todo el conector, pero ya quedó apretadito porque ya lo ajusté. Estaba flojo y eso provoca que este cable se endurezca y se caliente, y que a veces cuando está caliente se desconecte, que no haga buen contacto y provoca que falle la bobina y que no llegue la corriente al cable principal de la bobina que manda al distribuidor, que alimenta todas las bujías. Entonces automáticamente no se va a encender nada ni va a fallar, solo no aparenta que no tiene gasolina, pero el problema era de la bobina. Y ya tapamos con su capuchón, ya que está conectado, bien conectado, está asegurado. No vamos a cambiar cables ni nada. Esperemos que con esto ya no vuelva a fallar nunca. Ahí está. Mi capuchón es precisamente para que no entre agua cuando se lava el motor, o cuando llueve mucho y hay charco, que se mete el agua por abajo y salpica todo el motor, y evitar que se mojen, porque si se mojan pasa eso, falso contacto, y cuando hay falso contacto y se calienta, llega un momento que ya no hace contacto una de las dos patitas que va al distribuidor. Entonces ya no llega la corriente, no manda la computadora ese aviso de que se tienen que encender la bobina para mandar la corriente al distribuidor, que manda todos los cables, que manda a cada una de las 6 bujías en este coche que es de V6. Bueno, eso es todo, eso fue todo el problema solucionado. Gracias, bye. Buen día.